Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me
¿Cómo yo podré darte las gracias, Señor, por tu gran amor? Te diste en la cruz por mí. Las voces celestiales nunca podrán expresar mi gratitud de lo que soy y de lo que espero ser. Lo debo todo a ti. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por su gran amor, por su sangre me ha limpiado, con su poder me ha transformado. A Dios sea la gloria por su gran amor. Quiero vivir una vida que glorifique solo a ti. Y si ganaré alguna fama, también al Calvario la llevaré. Por su sangre me ha limpiado, con su poder me ha transformado. A Dios sea la gloria por su gran amor. ¿Cómo yo podré darte las gracias, Señor, por tu gran amor? Te diste la cruz por mí. Las voces celestiales nunca podrán expresar mi gratitud de lo que soy y de lo que espero ser. Lo debo todo a ti. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por su gran amor, por su sangre me ha limpiado, por su poder
Amén. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Mi nombre es Joana Gutiérrez. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela, y mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Vengo a comentarles un pequeño testimonio de algo donde yo vi la manifestación o la mano del Señor en ese momento conmigo. En un día que estaba trabajando, estaba en mi trabajo, yo trabajo con niños de 4 años, y en el momento de trabajar ya con materiales en la mesa, sucede algo. Pero yo en ese momento comencé a pensar en entregarles a ellos plastilina y unas paleticas que siempre utilizamos para mantenerlos como ocupados. Entonces, en ese momento, bueno, yo lo pensé, se los entregué y ellos comenzaron a manipular el material. En eso, como yo los vi tranquilos, me dirijo a mi closet donde mantengo siempre mis materiales guardados y voy a buscar esos materiales para poderlos utilizar con ellos y comenzar la clase del día. En ese momento sucede que un niño golpea a la niña con la paletica que yo le había entregado en el ojo. Pero en ese momento la niña no gritó, no hizo ningún gesto de llanto ni nada, ella no se quejó ni nada. Entonces yo cuando me dirijo a la mesa otra vez, ellos están alrededor de la mesa, pero ella está al frente de mí. Y yo comienzo a observarla y veía que ella cerraba sus ojitos. Y yo en mi mente decía, ¿será que ella le dieron un antialérgico o algo y la mamita no me comunicó nada? Entonces yo le pregunto a ella, Ángela, ¿qué te pasa? Pero sus ojitos después, cuando ella trataba de abrirlo, era un ojito hacia la derecha, el otro hacia la izquierda, o sea, estaban distorsionados. Y yo me preguntaba que qué le pasaba. Entonces yo cuando le pregunto, ella lo que hace es que todavía su inconsciente estaba trabajando y ella me dice, o sea, me hace seña que el niño le había golpeado con la paleta en el ojo y me dice que la golpeó. Y yo, bueno, en el momento como que me desesperé, pero no fue un desespero de yo gritar ni llorar, nada. Era como que en mi mente, pues, que me pasaban cosas que va a pasar con la niña. Pero yo en ese momento, bueno, yo le preguntaba a los niños quién era, todavía como los nervios le preguntaba a los niños quién era, y ellos se decían fue él, pero en sí, ella ya me había dicho la verdad, que era el niño que estaba al lado de ella. Y como yo conociendo sus características de los niños, yo sabía que pues a lo mejor ella peleando por la plastilina, en realidad él la golpeó. Entonces, yo lo que hice fue que la agarré, la cargué y le dije al Señor, pues hice una pequeña oración y yo nombré fue Jesús. Sana esta niña en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando yo abro los ojos, yo igualito la veo a ella en lo mismo, pues sus ojitos igual, pero no sé, algo me dijo que le pusiera las manos en su ojito y yo coloco la mano y yo le digo, Ángela, yo hago la oración y digo, Señor, sana esta niña en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando abro los ojitos, bueno, ella seguía igual, yo la cargué, la agarré. En ese momento entra una compañera que ella se encarga de estar pendiente de la puerta y ella, como me la ve que yo la cargo, ella me dice, ¿qué le pasó? Yo le digo, no, un niño me la golpeó con la paletica en el ojo. Entonces ella me dice, tienes que avisar, pero cuando ella la ve, ella hace, ¡ay! Y hace así, se pone la mano en la cara. Y yo le dije, no, más bien está mejor porque yo la oré. Entonces me dice, no, pero comunica. Yo sí, voy a avisar, le dije yo. En eso que yo voy por el pasillo para buscar a la encargada, a la directora, a la dueña del colegio, no estaban. Y otra compañera me dice, no, ellas salieron. Y entonces ella cuando ve a la niña también hace, ay, Dios mío. Entonces yo le dije, no, ella está mejor porque yo la oré, le dije yo. Entonces ella se la lleva hacia adentro y dice, yo le voy a colocar hielo en el ojo. Y bueno, cuando ella la agarra, yo sigo caminando en el pasillo, pero yo estaba como pidiéndole al Señor que él iba a hacer algo, pues yo estaba confiando en el Señor. Y cuando sale con la niña, ya la observo, ya la niña estaba mejor y yo la cargué, le dije, dámela, la cargué y entonces ya la niña, sus ojos estaban normal, su semblante volvió a ser el mismo y de verdad que yo le dije, vi la mano del Señor en este momento, aquí le dije yo. Fue algo maravilloso, de verdad
doy este pequeño testimonio porque dando evidencia que el Señor siempre cuida de sus hijos y espero que les sea de gran utilidad a cualquier hermano o hermana que pase por una situación como esta. La palabra dice, clama a mí y yo responderé. De verdad que le doy muchas gracias al Señor y le doy la gloria y la honra al Señor porque fue Él el que sanó a la niña Ángela. Que Dios me le bendiga y Dios me les guarde. Dios les bendiga. Mi nombre es Marlene Cordero. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer, con mi pastor Osvaldo Tona. Hoy vengo a testificarle de una experiencia que tuve muy hermosa. Para mí fue muy hermosa. Y fue el 11 de marzo, día viernes, salí de aquí de la iglesia, iba hacia mi casa y empezó a llover por el lado del oeste. El invierno era tan fuerte que yo sentí, al principio sentí como temor porque era primera vez que de tantos meses que llovía así. Entonces, cuando me bajo del taxi, ya llegando a mi casa, el agua fue más fuerte. Y yo me bajo y cuando bajo del taxi, empezó a llover tanto que no se veía. Era todo blanco y yo dije, Señor, yo me aferro a lo que usted nos dijo hace poco, que todo lo que pidiéramos en el nombre de Él, en el nombre del Señor Jesucristo, Él nos los iba a dar. Y yo me aferré a esa promesa y salí, bajé del taxi. Cuando bajo dije, Señor, yo lo único que deseo es que tú me lleves con bien a mi casa. Voy pasando la calle, paso a la calle y empiezo a caminar. Yo empecé a alabar al Señor y a decirle gracias, Señor. Y eso eran las palabras que salían de mi boca cuando yo iba caminando. Oía de lejos, muy lejos, escuchaba a la gente gritando, Señora, Señora. Y yo no veía a nadie porque era demasiada agua. Caminando tanto porque vivo lejos y cuando voy caminando yo sentía el agua que me daba en las rodillas, sentía el agua subir y llegó a un estado del agua que ya la sentía por mis piernas, por los muslos. Y yo no iba pendiente del agua, sino yo sé que usted está conmigo y usted me va a llevar a mi casa. Yo creo que yo no veo nada. Yo iba, mire, caminando y cruzo en el lado donde me tocaba cruzar ya para pasar una pequeña quebrada y no crucé por ahí, pasé derecho por la misma acera, crucé una rampa que hay una iglesia, crucé en esa rampa y pasé por el callejoncito. Cuando cruzo hacia el lado donde yo vivo, el agua era más fuerte y yo pasé la calle y me monté por un rumbo de tierra, pasé por ahí, llegué a la esquina y cuando llegó a la esquina una señora me dice, hermana, ¿usted va a pasar? Y yo le digo, sí, en el nombre del Señor Jesucristo yo voy a pasar. Y yo pasé corriendo y el agua me tambaleó, el agua me llegaba ya por la cintura, por las caderas me llegaba el agua. Yo no tuve ni temor, no tuve nada porque eso era algo que yo me aferré al Señor, que yo le dije que Él me acompañara, que Él era el que estaba conmigo. Cuando llego a mi casa, yo veo a todos mis vecinos sacando agua. Y mis vecinos, abro mi casa y yo, Dios mío, mi casa también está inundada. Cuando llego a mi casa, en mi casa no había agua, no había entrado el agua todavía. Y cuando yo abro la puerta de atrás, no había agua. Llama una hermana, la hermana Eliana llama y me dice, hermana,
me estoy inundando, la casa se me inundó y me va a caer un árbol encima. Y yo le dije, hermana, aférrese a la palabra que nos dio el Señor, quédese quieta y clame, le dije yo. Cuando yo le digo a ella así, se tranca el teléfono, el agua estaba toda dentro de la casa y pagó el teléfono porque el agua se metió adentro de la casa. Logré subir todos los cables y empecé a sacar agua y cuando abro el cuarto de atrás el agua me bajaba, el agua por las paredes. Ahí entró miedo, entró algo así, me puse muy nerviosa, llamé a mi hermana Carmen Rossi y le dije, Carmen, mi casa se está inundando, le tomé fotos y se las mandé y ella me dijo, quédate quieta, estamos orando. Y yo le dije, ok. Yo empecé a sacar el agua, el agua no dejaba de salir. En eso llegué y me quedé quieta mirando hacia la escalera porque algo me dice desde muy suavecito en mi oído, cálmate, cálmate. Me dijo 2 veces, 3 veces me dijo, cálmate. Yo me calmé y en la tercera vez me dijo, alábame, alábame. Cuando él me dijo así, alábame, yo empecé a cantar un corito y era gracias Señor. El corito era gracias Señor, gracias Señor. Y eso lo canté con mis manos arriba y empecé a cantarlo y después que terminé de cantarlo había una calma muy, muy grande en mí y cuando yo miro las escaleras no había agua, el agua había cesado. Ya no estaba cayendo agua por las paredes, ya no había nada de agua. Y eso fue algo muy tremendo porque yo empecé, gracias Señor por la fuerza que me da. Y eso saqué el agua de inmediatamente, eso fue muy rápido que yo saqué el agua. Y yo le dije, eso era para que yo lavara mi casa, esta agua limpia que me diste fue para yo lavar mi casa, para lavarla y dejarla limpia. Le dije, porque era pura agua limpia lo que entró para mi casa, no entró agua sucia, sino agua limpia. Y eso fue muy grande para mí, eso fue una experiencia que yo tuve. Después de 3 días de haber pasado todo eso, salgo a la calle y veo todo lo que pasó, todos cayeron carros adentro de la quebrada, hubo todas esas cosas y yo dije, Señor, de lo que usted me salvó a mí. Y cuando yo veo, después de 3 días, voy por esa misma calle y yo vi todo lo que la gente como gritaba y me gritaba era a mí, señora, cuidado, no pase por ahí. Y eso era lo que decían a los 3 días. Y después de eso, yo dije, Señor, usted me cegó. Usted me puso como los caminantes de Maús. Me puso ciega para que yo no viera nada de lo que estaba pasando en la calle. Y mire, este fue tremendo para mí y la gloria es para mi Señor. Cada día le estoy agradecida por todo lo que ha hecho en mí y todo lo que cada día hace en mí, porque es Él el que está en mí. Él es el que está, Él es el que trabaja en mí, Él es el que me pone mi caminar, mi cuidado, todo, mi hablar, todo me lo pone Él. Y la gloria es para Él, la gloria, la honra es para mi Señor. Y este testimonio lo estoy dando para que crean y vean que si hay un Dios, que solamente que le clamemos, Él está ahí presente para ayudarnos. Y eso pasó conmigo. Y yo le estoy muy agradecida. Le doy gracias a mi Señor y para Él es la gloria y la honra. Amén. Dios me les bendiga. Amén, amén. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Este es el tiempo, parte 38. Dios les bendiga. Un placer saludarlos nuevamente. En el nombre del Señor Jesucristo reciban este saludo. Un saludo, vamos a decirlo, de parte de Dios, porque es Dios en todas las cosas. La Biblia dice que Él hizo todo por Él y para Él. Y por eso es que nuestros anhelos,
nuestros deseos, todas estas cosas tenemos que remitirlas o ponerlas a prueba, filtrarlas a través de la Biblia para ver si lo que nosotros estemos deseando o estemos anhelando sea de acuerdo a la voluntad agradable y perfecta de Dios. Porque muchas veces nosotros deseamos algo, pero y la cosa parece muy bonito y parece que fuera la voluntad de Dios, hasta parece eso. Pero cuando vamos a la verdad, a la Biblia, a nuestro absoluto, que es la palabra de Dios, entonces vemos que lo que nosotros estamos pensando hacer, un proyecto o algo así, no concuerda o no es agradable a Dios. Entonces nosotros allí, bueno, tomamos una decisión. Estamos llamados a tomar una decisión de seguir con aquello si no es la voluntad de Dios. Tenemos que tomar una decisión si seguir o no seguir. Si seguimos, bueno, a Dios le agrada porque, o si no seguimos, perdón, algo que no es agradable delante de Dios, nosotros lo echamos al pote de la basura. Porque Dios nos dijo que no, pues, nos reveló eso. Entonces, allí Dios se agrada, porque nos estamos sometiendo nosotros, estamos nosotros luchando contra nosotros mismos, estamos dejando de hacer lo que queremos hacer para hacer la voluntad de Dios. Ahora, si es la voluntad del Señor, bueno, amén, adelante, hágalo. Y si Dios le revela a usted que sí, que lo puede hacer, que Dios lo va a respaldar, entonces siéntase seguro, porque el respaldo no viene de cualquier persona, viene del hombre, de Dios, del Hijo de Dios. Mire, Dios pone en bancarrota el cielo para respaldarlo a usted, porque esa es la voluntad de Él. Él quiere que nosotros seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como nuestra alma esté en prosperidad. Entonces Dios, Él nos deja quietos que nosotros caminemos. Él permite que nosotros hagamos y dejemos de hacer. Hablemos, cualquier cosa que nosotros tengamos pensado, Él nos deja quietos a ver cuál va a ser nuestra actitud. Pero nuestra actitud debe ser, o debería ser, remitir eso a Dios inmediatamente. Sí, ahora, si eso que nosotros vamos a hacer, sabemos ya que está en la palabra, que no es la voluntad de Dios, entonces nosotros no tenemos que orar o pedir la oración para eso. No, ya eso está claro en la Biblia. No podemos decir nosotros, bueno, yo voy a pedirle a Dios que me revele cuál es su voluntad para yo bautizarme. Para yo bautizarme en el nombre del Señor Jesucristo. Eso no hay que pedir una confirmación de eso, ya eso está en la palabra. No, bueno, yo voy a orar para ver si es la voluntad de Dios que yo lo acepte como mi Salvador. No, y ya eso está en la palabra, ya sabemos que Dios se complace en eso, si usted lo hace. Entonces, cuando nosotros, ¿qué vamos a llevar nosotros delante de la presencia del Señor? ¿Qué le vamos a preguntar al Señor? Las cosas que no sabemos, no sé, que hay una pregunta, que no estamos seguros de algo. Escuchamos algo en la predicación y no lo entendemos. Bueno, vamos al Señor, que el Señor nos lo explique. El Señor nos va a decir, ve a aquel predicador, al predicador que dijo eso, ve allá y le preguntas a él. Y ese predicador le va a dar la respuesta correcta de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al mensaje que Dios reveló para este tiempo, que Dios envió por medio de su ángel para este tiempo, para que nosotros ya dejemos o cambiemos esa forma de nosotros hacer las cosas.
para que nosotros no sigamos haciendo las cosas como las hacíamos antes. ¿Qué hacíamos antes? Bueno, nosotros nos proponíamos algo y lo hacíamos y ya. Y muchas veces éramos bendecidos. Dios permitía eso, que nosotros fuéramos prosperados en algunas cosas que hacíamos, que nos proponíamos hacer un proyecto, una cosa. Dios permitía que nosotros echáramos adelante. Entonces, pero ya conociendo esta verdad, ya sabiendo que como Dios hace las cosas, como Dios quiere que nosotros hagamos las cosas, entonces no es ninguna sorpresa para nosotros que nosotros vamos y consultemos al Señor en algunas cosas. No es malo consultarlo. Pero muchas veces las personas vienen a hacer una pregunta ya sabiendo la respuesta. Entonces, allí viene, hay que tener la sabiduría de Dios. Hay que tener el previo conocimiento de Dios, como dice la palabra del Señor. Cuando la palabra de Dios nos habla de la presciencia de Dios, la presciencia es el previo conocimiento de Dios de todas las cosas. Ya Dios conoce lo que va a suceder hoy en la noche, vamos a poner, o Él sabe qué cosas van a suceder mañana. Nosotros somos los que no sabemos, pero ya Dios lo conoce, a Dios nada le sorprende. Ya todo, Dios es un Dios omnisciente, Él conoce todas las cosas. Entonces por eso es que nosotros tenemos que ir a Él, porque Él conoce lo que nosotros ignoramos. Y porque Él es Dios. Si Él no conociera eso, entonces no sería Dios. Estaríamos nosotros haciendo algo vano por nosotros mismos. Ahí es donde caen las personas cuando caen en lo religioso. No, Dios no nos llama a que seamos religiosos. Dios nos llama a que seamos creyentes, a que seamos hombres y mujeres guiados por el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces vamos a entrar de una vez en el tema del día de hoy. Vamos a leer en la Biblia. Tenemos dos escrituras en el día de hoy. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17 y capítulo 3, los primeros 6 versículos. Ya son unas escrituras ya muy conocidas, pero vamos a pedirle al Señor que nos enfoque, que nos revele lo que Él tiene para decirnos hoy, allí que está en esa escritura. Y bueno, nos ponemos en las manos del Señor. Después que leamos la escritura, oramos para que sea el Señor el que nos hable. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo, Génesis capítulo 2, versículo 15 en adelante hasta el 17. Dice la palabra del Señor: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dice el versículo 3. Vamos a leer ahora versículo 3, capítulo 3, versículo 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió,
y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Vamos a leer hasta allí. Ahora vamos a hacer una oración. Bendito Dios, santo y poderoso Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Exaltamos tu santo nombre, Señor. Bendito seas, Señor. Padre Santo, en esta hora, perdona, Señor, nuestras iniquidades, Señor. Perdona nuestros errores. Perdona nuestras ofensas, Señor. Padre Santo, perdona, Señor, cualquier cosa que hayamos hecho que no sea de tu agrado, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias, gracias. Sabemos, Señor, que ya tú perdonaste eso, Señor, en la cruz del Calvario. Ya tú pagaste el precio, Señor, y te damos gracias por eso, Señor. Pero nosotros debemos traer todo, Señor, ante tu presencia, para que tú, Señor, nos hables, Señor, para tener esa comunión íntima contigo, Señor. Esa comunión que tú quieres que nosotros tengamos contigo, Señor, así como estaban Adán y Eva allá en el principio, en el huerto del Edén. Ellos tenían compañerismo con usted, Señor. Ellos tenían ese compañerismo perfecto con usted, Señor. Hablaban, Señor, cara a cara. No había nada, Señor, que impidiera ese compañerismo, esa comunión, Señor. Te doy gracias por eso, Padre. Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Bendice esta escritura que acabamos de leer. Explícanoslo, Señor. Danos la revelación, Señor. Háblanos por medio de ella. Enséñanos, Señor. Corrígenos, Padre. Bendito Dios. No sabemos, Señor, qué nos vas a decir, pero sí sabemos, Señor, que tú siempre nos das lo mejor, Señor, a nosotros, a tus hijos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos todo esto y te damos las gracias. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema precioso que hemos estado llevando. Este es el tiempo. Y hoy vamos a hablar de la fidelidad. Esa fidelidad que este es el tiempo de mostrarla a nosotros. Dios, desde el principio de los tiempos, ha mostrado esa fidelidad. Dios respalda su palabra para ponerla por obra. Si leemos Génesis capítulo 1, bueno, allí el Señor habló y todas las cosas vinieron a existencia. No había nada. No había vamos a decirlo, un grano de polvo, un terrón, no había nada. Pero Dios habló la palabra y fue hablando y fue hablando y fue creando y todas las cosas fueron viniendo a existencia. Entonces allí Dios mostró la fidelidad de su palabra, la fidelidad de Dios a su palabra. Cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Entonces ha llegado el tiempo cuando nosotros debemos mostrar esa fidelidad. Y en la Biblia nos habla de eso. Acabamos de leer en la Biblia cuando el Señor tomó al hombre y lo puso en un lugar especial. Imagínense. Dios creó toda la tierra, creó todos los animales, todos los árboles, todo. Pero Él hizo un lugar especial para el hombre. Él quiere regresarnos a ese lugar especial. Él quiere Él no quiere que nosotros estemos pasando trabajo. Él no quiere que nosotros estemos sufriendo enfermedades. Él no quiere que nosotros estemos caminando fuera de la voluntad de Él. No. Porque al principio, cuando Él tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, Él dijo, lo voy a poner en lo mejor. Por eso, bueno, Dios es sabio, Dios es poderoso, Dios es el Señor, Dios es nuestro Rey. Y por eso es que es Dios. Él no le da a sus hijos migajas. Él no le da a sus hijos la mitad de las cosas. No, no, no. Él siempre nos da lo mejor. Y la palabra de Dios dice que Él nos da más abundantemente de lo que nosotros le pedimos. Todo depende de que sea la voluntad de Dios lo que nosotros estemos pidiendo y de la fe que nosotros tengamos en cuanto a eso. Cuando hablamos, cuando le solicitamos a Dios algo, solicitamos el favor de Dios, Dios sabe para qué estamos nosotros pidiendo eso. Entonces, si nosotros, como dice allá en el libro de Santiago, nosotros estamos pidiendo
para gastar en nuestros deleites, eso no le agrada a Dios. Y Dios simplemente, bueno, omite eso. Pero muchas veces la persona insiste, 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 y Dios, bueno, Dios lo permite. Pero no es la voluntad agradable y perfecta de Dios. La voluntad agradable y perfecta de Dios era en este tiempo cuando Él tomó a Adán y lo puso en el huerto de Edén. La voluntad agradable de Él era que Él le obedeciera en todo. Y Él le dio un mandamiento. Y dijo, de todo árbol del huerto pueden comer, pero de aquel árbol que está allá, de ese árbol que está ahí, ese árbol que da fruto, que fructifica, no lo vayas a comer. Deja eso quieto. Como decimos nosotros, eso no se hace. Entonces, el hombre, bueno, en este caso fue la mujer, desobedeció aquella palabra. El Señor le dio una advertencia. El Señor le dio el mandamiento y le dio una advertencia. Él le dijo, no vayas a comer de ese árbol, porque el día que comas de él, te mueres. Dice el versículo 17, en más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, ¿qué pasó? Después más adelante, en esa misma escritura de Génesis 2, allí estaba Adán y Eva, los dos juntos allí. Los dos se llamaban Adán. Entonces, ¿qué pasó allí? Que Dios dijo, no, no es bueno que el hombre esté solo. Separó el hombre de la mujer, creó la mujer, un subproducto, lo creó del mismo Adán, creó la mujer. Entonces, ¿qué pasó? Que la mujer se puso a conversar con quien no tenía que conversar. Se puso a meterse en donde Dios no la mandó. Eso ocurre hoy en día todavía. No solamente las mujeres, los hombres también. Se meten donde Dios les dijo, donde Dios no les dijo que fueran, que no se metieran. Van a donde Dios no les dijo que fueran. Y no van a donde Dios les dijo que fueran. Parece como cosa de una cosa impensable, pero lamentablemente así ocurre. Dios aún hoy en día está luchando con hombres y mujeres para que se sometan a lo que Dios dice. Porque el hombre y la mujer, bueno, quieren disfrutar de los beneficios y de la fidelidad de Dios. Dios es fiel a su palabra, pero solamente toman las promesas. Y los mandamientos, los estatutos, los decretos, las ordenanzas de Dios. Y las cosas que Dios está revelando hoy en día que debemos hacer. Entonces el hombre dice, no, eso no es necesario. Si Dios dice que sí es necesario, ¿quiénes somos nosotros para decir que no es necesario? Entonces, bueno, yo soy beneficiario de las bendiciones. Pero la Biblia dice que si usted no obedece a Dios, si usted no le cree a Dios, entonces usted no va a disfrutar de las bendiciones, usted va a disfrutar de las maldiciones. ¿Por qué? Bueno, la Biblia lo dice en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Léalo. Allí están las bendiciones y las maldiciones. Nosotros decidimos qué camino vamos a tomar. Nosotros tenemos libre albedrío. Todo hombre y mujer tiene libre albedrío. Libre poder de escogencia. Entonces, cuando escogemos, Dios está esperando que escojamos el mejor camino. El camino angosto. La vía más dura. Entonces, para que tengamos beneficios de eso. Pero el hombre dice, no, eso no es así. Yo quiero las cosas facilitas, dice el hombre y la mujer. Dice, en este caso fue la mujer. Dice el Génesis 3,
Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Se fijan? Allí la serpiente torció la palabra, torció el mandamiento, porque Dios les dijo que comieran de todo árbol del huerto. La serpiente, llevándole la contraria a Dios, dijo, Dios te dijo que no comieras de ningún árbol. Entonces, ¿quién fue eso? ¿Quién es ese? Hay que discernir. Cuando alguien habla algo, nosotros estamos llamados a discernir si es Dios o no es Dios el que está hablando. En este caso no era Dios, porque no concordaba con la palabra de Dios. Pero la mujer no discernió eso. Ella estaba más interesada en interpretar ella misma la palabra del Señor. ¿Y qué pasó? Dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Nosotros, o el hombre, la mujer, no necesitaba conocer el mal, no necesitaba eso. Pero ese es el mal del hombre y la mujer. En su afán de ser igual a Dios o de superar a Dios. Hoy en día vemos mucho de eso. A mucha gente poco le importa lo que Dios diga en su palabra. Buscan un argumento, una excusa y dicen que no, que eso era antes. Ese es un libro muy viejo, que eso era antes. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios es el mismo. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Dios en el principio fue fiel a su palabra. Hoy sigue siendo fiel a su palabra y siempre será fiel a su palabra. Él lo que habla, lo cumple. Nosotros como humanos no podemos hacer eso. Hay limitantes para nosotros. Mientras estemos en este cuerpo, hay limitantes que nos estorban en nuestra vida espiritual. Hay limitantes que algo nos puede hacer fallar, pero Dios no. Dios es todopoderoso. No hay nada que Dios no pueda hacer. Todo lo puede. Entonces, porque nosotros podemos decir, bueno, Dios me dio la autoridad. Sí, está bien, tenemos la autoridad de atar y desatar. Tenemos el poder de atar y desatar. Y nosotros podemos hacer algunas cosas, pero si yo le digo a usted en lo natural, bueno, espéreme mañana, a la mañana yo voy. Y cualquier cosa me puede hacer fallar. Se cayó el puente, se rompió la carretera, está lloviendo, está nevando, lo que sea. Cualquier cosa me puede hacer fallar. Pero Dios no. Para Dios no hay limitante. Dios todo lo puede. Y es por eso que Él es fiel. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tener al que es fiel adentro de nosotros. Dentro, en el corazón. Tenerlo a Él ahí para que nosotros llegamos a ser fieles también a la palabra. Y eso lo podemos nosotros ver en lo natural. Póngale 100 años atrás. Las personas hacían negocios, compraban, vendían, y era por medio de la palabra. Ellos daban la palabra y se daban la mano. No era necesario un documento escrito. No, con su palabra ya eso estaba hecho ya. Y eso se daba por hecho y eso se respetaba. Entonces nosotros hoy en día estamos llamados a regresar a eso. Que lo que nosotros digamos, nosotros nos esforcemos por cumplirlo. Y en caso de que nosotros no podamos hacer algo que nosotros nos comprometimos a hacer,
nosotros debemos ir allá donde la persona y decirle, mire, perdóneme. Ese dinero que yo le dije que le iba a pagar mañana o hoy, mire, no lo tengo, pero yo se lo voy a pagar. Apenas lo tenga en la mano, yo se lo entrego. Debemos nosotros hacer eso. Pero ¿qué hace el hombre hoy? Bueno, yo me escondo. Me buscan y me llaman y no, yo me escondo y que no me encuentren. Y con eso arreglan todo. No, eso no lo aprueba Dios. Ahora, si usted es sincero, si usted es honesto, si usted es una persona con Dios en su corazón, usted jamás va a hacer una cosa así. Usted va a dar la cara. Estoy hablando en lo natural. En lo espiritual, nosotros cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, lo aceptamos también como nuestro Señor. Lo aceptamos como nuestro Rey. Nuestro Señor Él es el dueño. Él es nuestro dueño. Nosotros no somos de nosotros mismos, somos de Dios. Entonces mucha gente dice ser de Dios, pero en la hora de la prueba demuestran lo contrario. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Hay una falla en alguna parte. No hay representación de Dios allí. Para nosotros tener la aprobación de Dios, debemos ser honestos y cabales. Entonces nosotros le prometimos al Señor que Él es nuestro rey. Un rey tiene dominio. Un rey lo que hace es que da la palabra, la orden, y los súbditos obedecen. Entonces, si Él es nuestro rey, cuando Él da la orden, nosotros estamos llamados a cumplir, a obedecer completamente la palabra. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que nosotros, eso que nosotros declaramos, que lo aceptamos a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Rey, que hoy en día nosotros, cuando Él nos diga, haz esto, nosotros digamos, me está hablando mi Rey, me está hablando mi Señor, yo voy a obedecer, dejo todo, porque el Señor Jesús dijo, el que no deja padre, madre, hijo, esposa, propiedades por causa de mí, no es digno de mí. Entonces, todas las demás cosas quedan en segundo lugar. Primero el Señor, primero Dios. Si Dios nos dice, haz esto, primero Él. Por supuesto, Él no nos va a mandar a que nosotros, no nos va a dar una orden para que nosotros incumplamos y seamos irresponsables. No. Dios es perfecto. Dios es santo. Y Él no nos va a dar, dice la Biblia, una carga más pesada que la que nosotros podamos cargar. Quiere decir que si Él nos dice, haz esto o aquello, Él sabe que nosotros podemos hacerlo. Él sabe que nosotros estamos capacitados para hacerlo. Entonces, ¿qué pasó aquí en la Biblia? Bueno, dice la Biblia, y vio la mujer, versículo 6 del capítulo 3 de Génesis, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ¿qué pasó allí? Desobediencia a la palabra. Y como Dios es fiel a su palabra, Él dijo, el día que comas de él, ciertamente morirás. ¿Qué pasó? Cuando la mujer desobedeció y al desobedecer hizo que su marido también desobedeciera. O sea, le propuso y el marido aceptó, era Adán, aceptó desobedecer a Dios también. Entonces, esa mujer se dejó engañar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y vio la mujer. Ella se dejó llevar por sus sentidos naturales, por lo que estaban viendo sus ojos naturales. Y ese es un gran mal en la humanidad. Aún hoy en día, la gente se están dejando llevar por lo que ven sus ojos. Las promesas de Dios son sobrenaturales.
Todo Dios es sobrenatural. Dios crea algo de donde no hay. Eso es sobrenatural. Pero el hombre dice, no, eso no se puede comprobar científicamente. Dios lo hizo así para que nosotros tengamos confianza en Él. Le dije yo una vez a un sobrino mío, si Dios dijera que el cielo es marrón y yo miro el cielo y lo veo azul, yo digo, el cielo es marrón. Porque Dios lo dijo. En la Biblia dice que hubo un hombre que detuvo el sol y a la luna. Entonces los científicos dicen, no, eso es imposible. El que se detiene es de la tierra. Pues la Biblia dice que se detuvo el sol y eso es lo que yo creo, lo que Dios dijo. Si Dios dice que se detuvo el sol es porque se detuvo el sol. Ahora, si dijera se detuvo la tierra, yo lo creo así. Pero el hombre de la ciencia, la mal llamada ciencia, como dice la Biblia, dice no, comprobado científicamente que fue la tierra la que se detuvo. A mí no me importa lo que digan los científicos, a mí me importa lo que diga Dios. Si Dios dice algo y nosotros miramos y no está, yo digo, es lo que dice Dios. Dios le dice a las personas, a los enfermos terminales, vamos a decirle este término científico. Un enfermo terminal tiene cáncer con metástasis y los médicos lo desahuciaron. Se va a morir, dice la ciencia médica. Pues esa no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es, vas a vivir. Dios no hizo al hombre para morir. El hombre muere por causa de la desobediencia del mismo hombre. El hombre siempre, después de ese pecado que cometieron Adán y Eva, después de ahí, el hombre trae ese pecado arrastrando. Toda la humanidad, hasta este tiempo, ese pecado viene arrastrando ahí. Pero el Señor Jesús pagó ese pecado en la cruz del Calvario. Ese pecado de haber nacido por el sexo, porque esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es otra, pero el hombre se adelantó a la voluntad de Dios. Nosotros no podemos hacer eso. Para nosotros ver que Dios es fiel a su palabra, nosotros tenemos que esperar en Dios. Que sea el momento indicado por Dios. Que sea como dice la Biblia. La gente dice, no, el tiempo de Dios es perfecto. Yo digo, Dios no tiene tiempo, Dios es eterno. Hay el tiempo del cumplimiento de la promesa. Porque después de que esta mujer, que después se llamó Eva, y Adán, después que cometieron ese pecado, ellos rompieron la eternidad. Ellos rompieron esa continuidad, que era la eternidad. La rompieron y de allí empezó la corrupción. De allí empezaron a ponerse viejos. De allí empezó la enfermedad. De allí empezó la muerte. Ellos no se murieron el mismo día ahí, pero el Señor les dijo, el día que comas te mueres. ¿Qué pasa con una, vamos a poner el ejemplo de una flor? La flor está conectada en el árbol, en el arbusto, donde esté. Y mientras esa flor se mantenga allí, está viva, tiene vida. Pero llega cualquier persona y lo corta y se la lleva. Esa flor desde ese momento empieza a morir. Así pasó con el hombre. Desde ese momento ellos cortaron la conexión con Dios y empezaron a morir. Empezaron a corromperse, empezaron a ponerse viejos. ¿Y qué dice la Biblia? Dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que ellos eran inocentes. Ellos andaban desnudos y no sabían que estaban, como los niños. Los niños, la inocencia de los niños. Un niño puede salir para la calle sin ropa
y no le da vergüenza porque ese niño es inocente. No sabe que está desnudo. Así eran Adán y Eva en el huerto del Edén. Ellos y ella estaban grandes ya, fueron creados hombre y mujer, pero estaban desnudos y no sabían que estaban desnudos, eran inocentes. Pero cuando desobedecieron la palabra, ahí fue donde conocieron que estaban desnudos. Entonces, ¿qué hicieron? Se hicieron una cubierta. Eso es lo que quiere decir religión, una cubierta. Se hicieron una religión y quisieron tapar el pecado con delantales de hojas de higuera. ¿Qué dijo Dios? Dios llegó a tener compañerismo con sus hijos. No era que Dios no sabía que habían hecho eso. Sí, Dios lo sabía. Simplemente que Dios quería darles una lección a ellos, porque Dios es fiel a su palabra. ¿Y qué pasó? Dios los llegó buscando y le dijo, la gente dice que le llamó a Adán. No, ahí no había más nadie, no necesitaba decir el nombre. Él le dijo, ¿dónde estás tú? Llamó al hombre, dice, y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Le dijo Dios, ¿acaso comiste del árbol que te dije que no comiera? El hombre le dijo, no, pero la mujer que me diste me dio y yo comí. Y Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí. Entonces cada uno le fue echando la culpa al otro. Hasta que llegó Dios, escudriñando dónde estaba el mal. No era que él no sabía, pero él quería darle una lección a este hombre y a esta mujer de cómo deben hacer las cosas. Llegó al fondo del asunto, Dios. Entonces le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Le dijo la mujer. Y la serpiente me engañó y comí. Eso fue lo que hizo la serpiente. Ungida por el diablo. Un espíritu. La gente dice, no, eso es mentira de los espíritus. No, eso son verdad. Los espíritus son verdaderos. Lo que pasa es que con estos ojos naturales no los vemos. Pero si vamos a lo espiritual, ¿cuál es la actitud de las personas? En este caso era un animal, pero un animal muy parecido al hombre. Era una bestia, pero muy parecida al hombre. Porque la Biblia dice, acabamos de leer, que hablaba, razonaba. Simplemente que no tenía alma. Pero era muy parecido al hombre. No se sabe qué forma tenía, pero era una bestia, era un animal. Y los animales no tienen alma. Tienen espíritu, pero no tienen alma. Es por eso que Dios allí hizo un sacrificio y los vistió con pieles de animales. Ese sacrificio era dando a entender que venía un sacrificio, que era el sacrificio del Cordero Perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Todo va tipificado allí. Entonces le dijo a la serpiente, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer esto y voy a hacer esto. Y a la mujer le dijo, bueno, pues como te dejaste engañar, ahora vas a sufrir. Con dolor parirás los hijos. Le dijo a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces, quiere decir que la mujer salió embarazada. No como la gente dice por ahí que no fue una manzana. No fue una manzana. Fue que la mujer salió embarazada y fue otro fruto que se comió. Entonces, mire lo que sucedió más adelante. Dice la Biblia en el versículo 21 del mismo libro de Génesis, capítulo 3. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Imagínense qué desastre sería ese. Unos pecadores eternos, porque ellos eran eternos. Estaban en eternidad. Entonces, si comían del árbol de la vida
iban a ser eternos. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Ustedes creen que a Dios no le dolió haber sacado a Adán de ese lugar especial que él hizo solamente para él? Un lugar que él hizo especialmente, un lugar perfecto que no faltaba nada, lo hizo para él. ¿Usted cree que a Dios no le costó o no le dolió sacar a su hijo de ahí? Por supuesto que sí. Nosotros en lo natural, si llegamos a nosotros a sacar nuestro hijo de la casa, porque no quiere obedecer las leyes que nosotros pusimos en nuestro hogar, en nuestra casa. Esas leyes tienen que cumplirse. Y el que no quiera cumplirse, no puede estar allí. Entonces, a nosotros nos duele eso, pero tenemos que ser fieles a nuestra palabra, porque Dios lo hizo. Dios sacó del hogar que Él le hizo al hombre y a la mujer, los sacó de ahí, del lugar especial que hizo. Dios los sacó, porque Él dijo, no puedo dejarlos aquí, porque si no van a ser unos pecadores eternos. Pero los redimió. ¿Cómo? Él hizo un sacrificio y desolló el cuero del animal y los vistió. Los vistió correcta, o sea, les proveyó una vestidura que no era una religión, no, era un sacrificio. Una sangre que se derramó allí, tipificando al Señor Jesucristo. Entonces, hoy en día es lo mismo. Si nosotros desobedecemos abiertamente la palabra del Señor, así tengamos los años que querramos nosotros en la religión, en el mensaje, donde sea. Si nosotros desobedecemos a Dios abiertamente, sabiendo que estamos haciendo mal, ¿qué hace Dios? Nos saca también, ¿sabe? Del huerto del Edén. La Biblia dice que Él nos quita del libro, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, ¿el libro cuál? El libro de la vida. De la santa ciudad, la nueva Jerusalén, porque es lo que está prometido para nosotros. La esposa del Cordero, el cuerpo místico del Señor Jesucristo, que vamos a estar en el palacio con Él, como la reina. Esa es la promesa. Entonces, si desobedecemos a Dios abiertamente, sabiendo que estamos haciendo mal, Dios nos quita de ahí, nos saca del lugar especial que Él ya preparó, porque la Biblia lo dice en Apocalipsis. Ya Dios preparó ese lugar, ya Dios preparó esa ciudad, ya Dios preparó ese palacio para que nosotros vivamos. Pero tenemos que mostrarle esa fidelidad a Dios. Él nos ha dado suficientes pruebas de que Él es fiel a su palabra. Pero esta humanidad, como dice Romanos 8, esta humanidad es tremenda. Esta humanidad no nos deja que nosotros le cumplamos al Señor. Nos pasa como le pasó a Eva. Eva se dejó llevar por sus sentidos naturales. Nosotros no podemos dejarnos llevar por nuestros sentidos naturales, lo que vean nuestros ojos, lo que palpen nuestras manos, lo que huela nuestro olfato, lo que oigan nuestros oídos, al menos que sea de acuerdo a la palabra de Dios. Si nosotros discernimos aquello y vemos que es de acuerdo a Dios, que es Dios el que nos está hablando, que es Dios el que nos está mostrando las cosas por medio de esos sentidos naturales, entonces está bien, es Dios. Gloria a Dios, amén por eso. Pero si nosotros no vemos nada, o vemos las cosas contrarias, las cosas se están poniendo más difíciles, las cosas se están poniendo peor, entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ir a Dios y decirle, Señor, yo todavía creo en usted. Abraham
hizo eso. Y Abraham, Dios lo llamó padre de la fe. Dios lo llamó su amigo, amigo de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque Abraham recibió la promesa y pasaron 24 años y todavía no había tenido el hijo. ¿Cuándo lo tuvo? Cuando a los 25. Pero a los 24 todavía no tenía hijos, no tenía ni señales, era peor porque se había puesto más viejo y la esposa también estaba más vieja. Las condiciones empeoraron, pero Abraham sigue diciendo, gloria a Dios, voy a ser padre de naciones, gloria a Dios, porque ya tengo ese hijo que Dios me prometió. Mi simiente heredará la tierra. Entonces, no podemos confiarnos nosotros de nuestros sentidos naturales. La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 7, por cuanto los designios de la carne, esos designios es la intención de la carne, la intención de nuestros sentidos naturales. Cuando hablamos de la carne, es nuestra actitud humana. Porque el Señor, en el principio, después de Adán y Eva, después de Caín y Abel, de todas esas cosas, pasó el tiempo, llegó el tiempo de Noé, y Dios miró la tierra y dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. ¿Qué pasó en aquel tiempo? Examinaban todo carnalmente, ni siquiera tomaban en cuenta la fidelidad de Dios, ni siquiera tomaban en cuenta la voluntad de Dios, ¿no? Comían, vendían, compraban, sembraban, cosechaban, edificaban, tumbaban, todo carnalmente. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque la carne nos lleva a lo humano. La carne nos lleva a nuestros sentidos naturales. Son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces no debemos confiarnos nosotros en nuestros sentidos, en los 5 sentidos naturales, no podemos confiarnos en eso. Tenemos que confiarnos en el 6º sentido que Dios le dio al hombre. Es un 6º sentido que no se ve, que no se palpa. Es la fe. Es algo sobrenatural. La fe es de Dios. Dios nos las dio, dice la Biblia. La fe que fue dada una vez a los santos. Entonces esa fe nos la entregó el Señor, nos la dio Él. Era de Él o es de Él. Y Dios nos la dio para que nosotros por medio de ese sentido sobrenatural vivamos agradando a Dios. Creyendo las cosas que nuestros ojos no pueden ver. La Biblia dice que la fe es la demostración de lo que no se ve. No podemos verla. No podemos ver, hay cosas que nosotros no podemos ver, pero sabemos que las tenemos. Usted no puede ver la fe, usted no puede ver el amor, usted no puede ver la fidelidad de Dios, pero lo puede sentir. Si usted lo examina con ojos sobrenaturales, con ojos espirituales, usted se va a dar cuenta que Dios está ahí. Entonces, la fidelidad de Dios, la palabra de Dios, la Biblia, nos habla muchas cosas. O sea, de todas esas promesas. Los estudiosos de la Biblia dicen que hay 24,000 promesas y que usted puede adueñarse de todas y cada una de ellas. Pero nosotros, para exigir nuestros derechos, porque esas promesas son nuestros derechos como hijos de Dios. Entonces, pero para nosotros exigir nuestros derechos debemos cumplir con nuestros deberes. Hoy en día, bueno, en lo humano, la gente, todo el mundo anda reclamando sus derechos. Esta es la edad de los derechos humanos, los derechos del niño, los derechos de la mujer, los derechos de fulano, los derechos de aquel.
hasta los animales tienen derecho. Pero, ¿quién se detiene a decir, yo tengo un deber? Yo voy a cumplir con mi deber. Una pequeña minoría, que son los que están viendo las cosas, los que quieren que las cosas cambien. Los que quieren que las cosas cambien han empezado ellos mismos a cambiar, a dar buen testimonio de que sí se puede cambiar. Pero todo el mundo dice, no, que tiene que cambiar es otro, es aquel fulano y aquel, y empieza a señalar a gente. No, tenemos que empezar nosotros mismos. Si queremos que las cosas cambien, tenemos que empezar por nosotros. Cada uno de nosotros debe cambiar, debe permitirle a Dios transformar nuestras vidas. Entonces, ¿por qué? Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, no pueden obedecer a Dios. El Señor Jesús dijo, cuando vean los días como los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Esa es una promesa. Cuando vean los días como los días de Lot, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Es otra promesa. Entonces, ¿Dios cumple esa promesa? Claro que la cumple. Esas no, o no se han cumplido todavía, pero están escritas. Y van a tener fiel cumplimiento porque Dios es fiel a su palabra. Estamos hablando de la fidelidad. Dios muestra su fidelidad. Usted abre los ojos y todo lo que usted ve fue creado por Dios. La Biblia dice que fue creado por Él y para Él. Todo cumple un propósito. Usted está escuchando este servicio en esta hora porque hay un propósito que Dios quiere que usted tenga en su vida. Ya usted sabe cuál es su propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios lo creó? Por lo cual Dios lo llamó. Usted ya sabe cuál es su propósito. Si no lo sabe, es hora de que se ponga a orar. Arrodíllese y empiece a orar y a preguntarle al Señor. Y haga lo que Dios le diga que haga, obedezca. Para que usted pueda conocer su propósito. Mucha gente toma la promesa de no, todas las cosas ayudan a bien. Amén. Pero la Biblia dice que los que aman a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es los que conforme al propósito son llamados. Todos quieren las bendiciones, porque Dios es fiel a su palabra, Dios prometió. Ajá. Pero usted es fiel. Debemos hacernos esa pregunta a cada uno de nosotros. Yo soy fiel, yo me hago esa pregunta. Y usted tiene que hacérsela también. Cada uno, cada persona en este planeta, en esta tierra, en este mundo, tiene que hacerse esa pregunta. Yo soy fiel a la palabra de Dios. Yo soy fiel a Dios. Dios podrá tener confianza en mí. Porque nosotros podemos confiar en Dios. Porque leemos en la Biblia que Dios es fiel. Eso está muy bien. Nosotros confiamos en Dios, en que Dios lo hace y que Dios lo va a hacer lo que falta por hacer. Pero Dios puede tener confianza en nosotros de decir, Él lo va a hacer, como Job. Dios le dijo al diablo, lo retó, le dijo, ¿no has visto por allá a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, que Dios dé ese testimonio de nosotros en este tiempo. Este es el tiempo, la etapa más difícil de toda la humanidad. Este es el tiempo más difícil, donde las puertas del infierno se abrieron y salieron 200 millones de demonios, más los que ya estaban ya. Y todos están atacando. Y cuando usted dice, voy a empezar a caminar con el Señor, la cosa se pone más difícil. Las cosas empiezan las enfermedades y empiezan los problemas, las luchas, las pruebas. Mire, de todo.
son los demonios atacando. Pero Dios quiere saber si puede contar con usted. Si usted se va a proponer en su corazón serle fiel a Dios. Hubo un hombre, cuando la cosa estaba fea en la tierra, que fue en el tiempo de Noé, que Dios dijo que no hay nadie, no hay ninguno que me pueda obedecer. Pero por allá vio a Noé. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, ante los ojos de Jehová. Entonces, que Dios mire hoy y vea el mundo como estaba ahí en el tiempo de Noé. Dios vio en Noé que había en su corazón disposición de obediencia. Y por eso le dijo, te voy a dar la salida al juicio. Hoy en día, Él tiene una iglesia preparada, un cuerpo, la iglesia del Dios viviente, preparado, predestinado, el cual Él dijo, ellos son fieles, ellos me van a obedecer. Es más, ya lo están haciendo, dice el Señor. Es más, porque ya Dios lo da por hecho. Dice la Biblia, vamos a ver qué dice Dios por acá también, en el libro de Proverbios, capítulo 1, vamos a leer el versículo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Entonces, la fidelidad de Dios es justicia. Lo leímos en Génesis capítulo 3. Dios es fiel a su palabra. Dios es justicia. Y Dios sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén porque Él es justicia. Él tenía que cumplir su palabra. Él es fiel a su palabra y eso lo hace justo. Él es un juez justo. Él no condena a alguien sin antes haberle dado una oportunidad. Siga leyendo la Biblia allí desde Génesis 1, léala toda, para que usted vea cómo más adelante cuando Caín ofreció una ofrenda que no era agradable a Dios, Dios le dijo, haz como tu hermano y serás bendecido. Pero el pecado está a la puerta y tú te enseñorearás de él. O sea, Dios le dio una oportunidad, aún sabiendo que no la iba a tomar. Pero Dios es un juez justo. Y le dio la oportunidad a Caín, para que Caín no fuera a decir después, no, pero es que yo no sabía. No, sí sabía. Hoy en día hay gente o las personas no pueden decir, yo no sabía que tenía que tomar decisión por el Señor. Yo no sabía que tenía que santificarme. Yo no sabía que tenía que recibir el Espíritu Santo en el corazón. Sí sabía, sí sabe, porque Dios lo dijo. Dios lo dijo y lo dice su palabra. Simplemente que la gente quiere es solamente la herencia buena, pero que de la herencia que nos arranque el pellejo, ese también es parte de la herencia. Nosotros tenemos que arreglar nuestras vidas para ser beneficiarios de las bendiciones de Dios, para reclamar la herencia que Dios tiene para nosotros y para comprobar en nuestra vida la fidelidad de Dios. Esa es la mayor bendición, que la palabra de Dios se cumpla en nuestra vida, pero nosotros tenemos que luchar contra esto, contra esta carne. Tenemos que pelear contra eso.
pero eso no le gusta a las personas. A las personas les gusta es todo facilito, que los consientan. A la carne le gusta que la consientan, que le den los placeres momentáneos de pecado que el mundo ofrece. Pero Dios dice, no, pelea contra eso, lucha contra eso, habla contra eso, que se oiga tu voz, clamando en contra de la injusticia. No, la gente no se agradan de eso. Si usted hace oír su voz, clamando en contra de la injusticia, lo van a señalar, lo van a tratar de avergonzar, lo van a descalificar, van a decir que eso no es de Dios y cosas así, porque le van a decir, no, porque Dios es amor, Dios no, Dios es justicia también. La Biblia nos dice que Él es justicia, y justicia quiere decir equidad, partes iguales. Tiene que ser o sea, todo tiene que ser balanceado. No como nosotros digamos, no. Dios tiene la razón. Dios tiene la preeminencia en todo. Es integridad Dios, es juicio, es rectitud, es santidad, es verdad. En una oportunidad una persona me preguntó, hay muchas religiones, ¿dónde está la verdad? Yo le dije, en una sola parte, en la Biblia, en la palabra de Dios. En la palabra de Dios está la verdad. Y eso es lo que nos dice lo que leímos ahorita en el libro de Proverbios, capítulo 1. Ahí está la verdad de Dios. Nosotros queremos tener la bendición de Dios, la aprobación de Dios, entonces hay que caminar como Dios nos dice que caminemos. Tenemos un ejemplo, el Señor Jesús. Está en la Biblia, en los 4 evangelios. Vamos a ver cómo caminó el Señor Jesús. Vamos a ver cómo caminaron sus discípulos, los apóstoles, después de la partida del Señor Jesús. Cómo caminaron ellos después que recibieron el Espíritu Santo. Es por eso que es imprescindible recibir el Espíritu Santo para nosotros poder obedecer a Dios. En la carne no la podemos obedecer. Tenemos que tener el Espíritu Santo que sea Dios en nosotros, haciendo la obra Él. Eso es lo que dice Hebreos 13. Él haciendo por medio de nosotros lo que es agradable delante de Él. Entonces imagínense, ¿a dónde nos lleva esto? ¿A dónde nos lleva esta palabra fidelidad? Dios mostró su fidelidad. Ahora nosotros estamos llamados a nosotros mostrarle nuestra fidelidad a Dios. Y si se la mostramos a Dios, los hombres también la van a ver. Porque la Biblia dice que el Señor Jesús alcanzó buen testimonio delante de Dios y de los hombres. Nosotros estamos llamados a alcanzar eso mismo también. Estamos llamados a eso. Si nosotros nos salimos de la palabra de Dios, no estamos haciendo lo que es agradable delante de Dios. Pero si hacemos lo que Dios dijo, ahí está la aprobación del Señor. Hemos llegado al final. Si usted ha tomado decisión hoy por el Señor, gloria a Dios por eso. Vamos a hacer una oración. Levante su mano de donde usted está y vamos a orar. Bendito Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tus palabras, Señor. Gracias por tu revelación. Gracias, Padre, porque tú eres fiel, Señor. Y así como tú eres fiel, Señor, nosotros estamos luchando, Señor. Estamos luchando con esta carne, Señor. Estamos luchando contra el mundo, contra el diablo y sus demonios, pero principalmente contra nosotros mismos, Señor, para mostrarte, Señor, fidelidad. Esa fidelidad que tú quieres que nosotros, no que solamente la hablemos, sino que la vivamos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, estas vidas que han tomado decisiones, Señor, por ti, toma su palabra, Señor. Perdona sus pecados, Señor, que nadie, Señor, ni el diablo pueda encontrar esos pecados que usted va a echar de esa gente, Señor, de estos hermanos que han tomado decisión por usted, Señor. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos una vez más, Señor. Sigue hablando, Señor. Sigue mostrando, sigue revelando, Señor, porque necesitamos eso para nuestro diario vivir, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, nos ponemos en tus manos para la gloria tuya. Amén. Bueno, están invitados para mañana a otro servicio donde va a estar uno de mis hermanos trayendo la palabra del Señor, trayendo lo que Dios quiere que nosotros estemos a diario haciendo, no una vez de vez en cuando, no, es todos los días. Vamos, como regalo de parte del Señor, vamos a leer una escritura que nos tiene el Señor acá.
Es el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y el versículo 4 dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.